Esto tiene la categoría de anécdota, pero realmente salió publicado en un medio de comunicación estadounidense. Y la anécdota cuenta que Elon Musk se enfadó muchísimo, cuando conoció las características y el pliego de condiciones de fabricación del tren de alta velocidad que tenía que unir en California a las ciudades de San Francisco y Los Ángeles. Para Elon Musk, el coste de la obra era demasiado alto, la velocidad del tren demasiado lenta y, en consecuencia, la duración del viaje excesivo para los estándares que él consideraba necesarios para un tren de alta velocidad en su país, los Estados Unidos de América. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Resulta curioso que sea Elon Musk el que se enfade por el pliego de condiciones de un tren de alta velocidad cuando se mueve por el mundo en un avión privado, y también en esos saltos entre San Francisco y California, ¿no? Pero la cuestión es que todo esto os lo explico porque parece ser que de la rabieta del tren de alta velocidad de California surgió la propuesta o la idea del Hyperloop, ese tren bala de alta velocidad que se mueve por un tubo de vacío en el que la resistencia del aire es muchísimo más baja que a presión atmosférica y por eso puede alcanzar velocidades locas por encima de los 1000 km por hora. La siguiente pregunta que uno se hace respecto al proyecto del Hyperloop es si tenemos en cuenta que Elon Musk es la persona más rica del mundo y cree que esto es factible desde un punto de vista de la ingeniería. Recordemos que el Hyperloop es un invento de finales del siglo XIX, algo que ya se concibió hace muchísimo tiempo. Es por qué no lo ha financiado y desarrollado él mismo, si realmente cree que es un invento tan interesante y tan atractivo para el futuro del transporte de la humanidad. Bueno, evidentemente esto es así porque el Hyperloop a día de hoy es imposible y aunque técnicamente se acabe resolviendo todo lo que se tiene que resolver por parte de los equipos que todavía quedan trabajando en ello, sobre todo centros universitarios, la cuestión es si algún día alguien será capaz de gastar el dinero que teóricamente costaría cada kilómetro de vía con esa tecnología del Hyperloop. Todo, al final, por volar sobre el suelo, a ras de suelo, en un tubo, a unas velocidades muy parecidas a las que ya circulan los aviones comerciales con unos estándares de calidad y de seguridad increíbles. Pero entre eso, entre volar a ras de suelo en un tubo y viajar a velocidades de lentitudes tremendas, como esa famosa imagen del tractor que iba más rápido que un tren en Extremadura, en España, hay un terreno intermedio, y en el terreno intermedio están los trenes de alta velocidad. Y en los últimos tiempos se están desarrollando proyectos súper interesantes de trenes de alta velocidad que ya de una manera consistente a velocidades de entre 400 y 500 km por hora. Y ahí hay una competición apasionante entre Japón y China por ver quién son los primeros que tienen estos trenes en funcionamiento en uso comercial, entre dos estaciones con pasajeros en su interior. Y lo más interesante de todo es que estamos hablando de proyectos e ideas que van más allá y que no están tocando el asunto de la levitación magnética. La levitación magnética es una tecnología tremendamente interesante y útil que nos permite alcanzar velocidades de entre los 500 y los 600 km por hora en un viaje, pero tiene unos costes de fabricación absolutamente descomunales. Y de hecho, por eso, la mayoría de las pocas líneas que hay de este tipo recorren trayectos más bien modestos, normalmente son del centro de la ciudad a un aeropuerto, o trayectos en los que efectivamente puede haber una compensación en el coste de la infraestructura, ya sea por un tema de analizar el desarrollo y el funcionamiento de la tecnología en el mundo real y también por el servicio público que se le da a la población, pero trenes bala de levitación magnética de largo recorrido, de más de 400-500 kilómetros, no hay ninguno en el mundo y de hecho los proyectos que había y que hay de levitación magnética, especial y específicamente en Japón, donde querían crear una red propia, están muy retrasados precisamente por el aumento increíble de los costes. Y en estas que vienen dos ideas, dos inventos muy curiosos y muy interesantes para intentar resolver esto. Y uno de los inventos curiosos e interesantes justamente es dar un paso atrás. Los franceses, que en su día con el TGV fueron líderes en el mundo, al igual que los alemanes, ya demostraron en los años 60 y 70 que eran capaces de fabricar trenes que son capaces de funcionar sobre una vía convencional a velocidades por encima de los 500 km por hora de una forma consistente. Pero esto tiene un gran coste, no solamente energético, el coste es especial y específicamente el coste del mantenimiento y el coste de tener en orden de funcionamiento unas máquinas que por las fricciones y los rozamientos que tienen los vehículos a estas velocidades, los convoyes, hacen que su coste se eleve enormemente y entre otras cosas también pongan en jaque la propia infraestructura, como digo, por el nivel de velocidad y rozamiento que hay. Eso a un nivel de ingeniería. A un nivel de confort de los pasajeros, de las personas que van en el interior de los vagones, ¿qué queréis que os diga, queridos amigos? Yo me paso la vida subido a un AVE, voy y vengo todos los días
todas las semanas varias veces y estoy cansado de ver cómo hay algunos tipos de locomotoras y trenes en España que, ya sea porque son de una generación anterior, porque son peores que otros, Siemens contra Talgo, etcétera, etcétera, contra TGV, o directa y llanamente porque tienen un mantenimiento deficiente, son un auténtico suplicio por los bandazos que van dando cuando circulan a 300 km por hora. Imagínate a 400, a 500 km por hora, elementos como los golpes o las sacudidas que da el tren y también el ruido que hay en el interior de la cabina. Hay que tenerlos en cuenta, puesto que en estos aumentos de velocidad se va aumentando también al cuadrado e incluso al cubo estos problemas de rozamientos, estos problemas de desgastes y también de ruidos. Y ahí es donde los chinos están trabajando de una manera muy profunda. En China, que es el país con mayor red de tren de alta velocidad del mundo, los trenes ya circulan en velocidades punta a 50 km por hora más que aquí en España. Se supone que nuestros trenes están preparados para funcionar hasta 350 km por hora de velocidad punta, pero en la práctica nuestros trenes comerciales no van a más de 300 km por hora. En China sí, en China sus trenes más avanzados ya circulan de manera regular a 350 km por hora, allá lógicamente donde las condiciones lo permiten. Y lo que están haciendo los chinos ahora es desarrollar de una manera muy intensiva y muy potente una nueva serie de prototipos de trenes, los denominados CR, y concretamente los CR400 y los CR450, que si te estás preguntando qué quiere decir la cifra, sí, efectivamente, lo que dice esa cifra es la velocidad máxima que pueden sostener de una manera comercial. El próximo nivel en los trenes de alta velocidad chinos serán los 400 km por hora y ya se está trabajando en una nueva generación que tiene que tener pues una serie de características determinadas, especialmente en los pantógrafos, pero también en los sistemas de frenada y, como digo, en el aislamiento y en el confort dentro de la cabina, para ser capaces de llegar a los 450 km por hora, algo que, como digo, ya han demostrado últimamente con una carrera entre Fuqing y Jiangsu, en la que el tren experimental CR450 alcanzó unos 453 km por hora de velocidad punta y alrededor de los 450 km por hora de forma sostenida durante mucho tiempo. Hablando siempre de trenes que están moviéndose sobre una vía convencional, lo cual haría, como os decía en el título, que un tren de estos pudiera ir de Barcelona a Madrid o viceversa en poco más de hora y media con paradas entre medias. O sea, unas velocidades que estarían ya muy cercanas al tiempo que se tarda desde que te subes a un avión hasta que te bajas del mismo y sales del aeropuerto, sin contar todo el proceso que hay entre medias, todo el procedimiento que hay que seguir para subir y bajar un avión. Se competiría incluso en tiempo, que ya se compite en algunos casos con el tren de alta velocidad, con los viajes en aviones. El problema de los trenes de levitación magnética, como te estoy contando, es que su coste por kilómetro de infraestructura es entre 2 y 3 veces más grande que una línea de tren de alta velocidad, no digamos ya el Hyperloop, que estaría en varios órdenes de magnitud por encima. Una alternativa es eso, funcionar con trenes convencionales que alcanzan velocidades superiores. El reto aquí es que el mantenimiento y la fatiga de los materiales, de los raíles y todo lo que es mecánico dentro de un tren de alta velocidad funcionando a 400, 450 o 500 es tan alto que aumenta exponencialmente. Así que una alternativa que se le ha ocurrido a los técnicos, tanto en Japón como en China, esta es una idea que viene de los años 80, es directamente poner alas a los trenes. Y esto es algo muy curioso y llamativo y algo que tiene que tener una explicación técnica interesante, porque muchas veces pensamos que poniéndole alas a algo vamos a reducir el rozamiento al no estar tocando con el suelo y por lo tanto vamos a poder gastar menos energía. Y esta idea no es cierta, o sea, la forma más eficiente de poder acelerar y llevar velocidad y movernos con velocidad es tener siempre algo unido al suelo, que en este caso es un eje y una rueda. Ir flotando sobre el suelo es mucho más costoso energéticamente. Pero aquí, de nuevo, tenemos la idea o el concepto de que, debido a los altísimos costes y a las fatigas de materiales y los peligros asociados a esto, a determinadas velocidades puede ser rentable desde un punto de vista energético que, en lugar de ir pegados al suelo, nos elevemos de una manera ligera. Eso es lo que hacen los trenes de levitación magnética, que utilizan imanes, y también otra opción directamente es pues hacer como con un ecrano plano o como en estos aviones, estos conceptos de aviones que vuelan bajo sobre el mar, que son tan interesantes y que se están volviendo a poner de moda. Y es ni más ni menos unas alas cuadriculadas que lo que hacen directamente es elevar el avión para reducir principalmente el rozamiento con el suelo y con eso evitar sobrecalentamientos y los problemas asociados que os he contado de desgaste con todos los mecanismos que cuando vas sobre raíles y las ruedas de los trenes, e igualmente también en cierta medida los frenos. Y este concepto, esta idea de trenes con alas,
con elementos aerodinámicos que los elevan. Se está trabajando a fondo, como digo, en Japón y en China. De momento en túneles experimentales no los hemos visto funcionando fuera de los raíles, pero se está trabajando en ello, aunque igualmente tienen también sus problemáticas, y es que evidentemente tendrían que ir encapsulados para que todo estuviera seguro y no hubiera ningún tipo de problema grave o serio de tipo de seguridad, pero sobre todo hay un problema muy importante también, es la forma de estas alas y de qué manera colocarla en los vagones. Es súper importante la posición para que no sirvan como freno y entonces el tren vaya más lento de lo que iría si no estuvieran, y también para que no se desestabilice con un movimiento exagerado. Pero encontrado el punto de equilibrio, hay otro problema más mundano, que es directamente el cruce de túneles y el paso por lugares estrechos cuando estamos aumentando la anchura de los trenes, ¿no? Que os voy a contar de esta famosa historia española, este ridículo que dio la vuelta al mundo de aquella compra de trenes que se hizo en el norte del país, que luego no eran capaces de pasar con los estándares de seguridad requeridos por determinados túneles y no servían, ¿no? Bueno, pues esto de colocar alas a los productos, como digo, tiene ventajas y tiene inconvenientes. De hecho, no hace mucho salió un proyecto de una empresa que tuvo mucho predicamento en la prensa española, que se llama Ecoeolic. Yo soy una persona tremendamente respetuosa con todos los emprendedores y con todos los proyectos de emprendimiento, pero este Ecoeolic, de hecho, es un concepto parecido, y es colocar un alerón en la parte superior de los camiones para reducir su rozamiento con el suelo, para elevarlos ligeramente con este ala y de esa manera que supuestamente consumieran menos combustible. Bueno, esto desde un punto de vista aerodinámico, de dinámica de fluidos, puede tener sentido, pero desde un punto de vista energético es un disparate, porque como os he contado, el descenso en el consumo de combustible sería nulo, eso sin contar problemas enormes que puede haber añadidos, como las oscilaciones del producto cuando tengamos que frenar, o la propia frenada del producto si es que efectivamente un camión con su remolque fuera capaz de elevarse con una carga muy pesada a una velocidad que nunca va a ser mayor de entre 90 y 100 km por hora. Pero bien, la cuestión es que estos proyectos de trenes con alas están poniéndose en marcha en las universidades, están poniéndose en marcha en maquetas y también en prototipos experimentales, y veremos si en el futuro puede ser un alivio y una solución mejor que los trenes de levitación magnética, que ya están en funcionamiento de hace muchos años, que son una gran promesa desde hace muchísimos años, pero que no acaban de llegar en demasía precisamente por los costes increíbles que tienen. No os cuento ya cosas como el Hyperloop. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información, divulgación / curiosidad, os haya parecido interesante, y aquí os dejo con más contenido, con más madera, para que sigáis ilustrándoos. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.